Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de los estados de la mente y las ondas cerebrales. Esto es muy interesante para comprender mejor la naturaleza de estados mentales que se consiguen, por ejemplo, a través de la hipnosis o a través de la meditación, así que vamos a entrar en detalle con cada una de estas cuestiones. Primero, comentarles que sabemos que se habla de diferentes estados mentales a lo largo de diferentes culturas en toda la historia. Por ejemplo, tanto en el hinduismo como en el budismo, como en el zen, se habla mucho de la iluminación, también en el taoísmo. En culturas chamánicas también se habla mucho acerca de la conexión con los ancestros en estados alterados de conciencia. Y en tradiciones tales como en la alquimia también se habla mucho de diferentes imágenes que surgen en diferentes estados de conciencia y la posibilidad de una creación de una gran obra alquímica en donde uno tendría la posibilidad de alcanzar grados de autoconocimiento y de conciencia muchísimo más elevados que los que conocemos normalmente. Mucho se ha dicho y se dice acerca de estos diferentes estados mentales y cómo se describen, pero lo cierto es que la ciencia, desde hace ya varias décadas, que ha utilizado algunas de sus herramientas para tratar de entender cómo es que esto sucede en nuestras mentes, en nuestro cerebro inclusive, a nivel fisiológico. Uno de los primeros métodos de la neurociencia cognitiva para empezar a medir estos diferentes estados mentales y actividad cerebral es lo que se conoce como el electroencefalograma. Esto fue descubierto alrededor de 1920 y se utiliza desde entonces. Lo que hace un electroencefalograma es una grabación de la actividad eléctrica cerebral. Para obtenerlo, se ubican algunos electrodos en la cabeza de la persona, se los distribuyen en diferentes zonas de la corteza cerebral y se monitorean las frecuencias cerebrales, que es la actividad eléctrica que emite el cerebro. Entonces, en este procedimiento lo que se hace es grabar lo que el cerebro está produciendo. No hay ninguna injerencia de estos electrodos sobre el cerebro, sino que simplemente registran lo que el cerebro emite por sí mismo. El cerebro siempre está emitiendo frecuencias eléctricas y esto está sucediendo siempre, sea lo que sea que estemos haciendo, aunque estemos en reposo, aunque estemos haciendo una actividad que nos resulte muy exigente. Esta actividad eléctrica varía según las actividades que estemos haciendo, pero siempre hay actividad eléctrica en nuestro cerebro. Los cambios además son constantes, son todo el tiempo y se mide además con muchísima precisión en términos de milisegundos directamente. Es decir, siempre hay un movimiento eléctrico y nunca se mantiene una frecuencia exactamente igual. Cuando vemos cómo funciona un electroencefalograma, lo que se ve es en una pantalla o en una impresión la representación en forma de ondas de determinados patrones de estas frecuencias que emite el cerebro. Lo que se ha podido investigar y estudiar y se sigue estudiando con el paso de los años es que estas ondas, estos dibujos de las ondas que se generan a través de esta herramienta, varían y son característicos de acuerdo a diferentes estados de la mente. Vale también preguntarse de dónde surge esta actividad eléctrica y lo que la ciencia describe hasta el momento es que esta actividad eléctrica sucede en el momento de la sinapsis entre las neuronas. Recordemos que se dice que nuestro cerebro tiene más de 1.000 millones de neuronas y sería absolutamente imposible medir la actividad de cada neurona individual. Entonces lo que mide un electroencefalograma no es la actividad de una neurona, sino la actividad de literalmente miles de neuronas a la vez, ya que se sabe que las neuronas realizan actividades eléctricas en grupos sincronizados de literalmente cientos de miles de neuronas a la vez. Cuando grandes grupos de neuronas realizan una misma activación, es cuando esto es captado por el electroencefalograma. Y esto pasa constantemente, todo el tiempo, sea que estemos haciendo una actividad que nos resulte difícil o que estemos simplemente descansando. Para denominar estos diferentes estados de la mente asociados a las frecuencias cerebrales, se le pusieron los siguientes nombres. El estado mental beta, que es aquel relacionado con un estado de vigilia, estar despierto y estar activo. El estado alfa, que si bien es un estado en el que uno está despierto, ya es un estado de mayor relajación. Inclusive se lo puede asociar a una meditación suave o a un momento en el que uno está descansando o relajado, pero obviamente sigue despierto. Después está el estado que se llama theta, que en el día a día es el estado que experimentamos justo antes de dormir o justo después de despertar. Este mismo estado es el que se asocia con, por ejemplo, una meditación muy profunda o inclusive con estados de hipnosis muy profunda o inclusive también puede surgir como un sueño muy ligero. Después directamente tenemos el estado que se llama delta, que es el estado que se asocia a estar durmiendo profundamente. Hay un estado más que también se ha conocido con el paso del tiempo que se denomina gamma, que es un estado de máxima activación que suele asociarse con la resolución de problemas y suele durar muy poco, generalmente menos de un segundo. Es como un pico de actividad cerebral que dura muy poquito y que suele darse pocas veces a lo largo del día. Todos los días de nuestras vidas pasamos por todos estos diferentes estados cerebrales. Uno lo que normalmente tiende a pensar cuando escucha estas diferentes descripciones es que uno tiende a estar en el estado beta, que es el que se asocia a la vigilia y a la atención y a estar alerta. Pero lo cierto es que durante el día constantemente estamos yendo y viniendo entre, por ejemplo, el estado beta y también alfa.
Cuando se hace una actividad en modo automático, una actividad que ya estamos habituados a hacer y lo hacemos muy así automáticamente, mecánicamente, o mismo cuando nos ponemos a ver un video en internet, o agarramos el celular un rato, o vemos la televisión, con cada una de estas actividades, después de unos segundos, la mente entra en un estado de alfa. Pero manteniendo la atención a estos estímulos que vienen de afuera, solamente que de una forma más pasiva que si lo comparamos con el estado beta. También hay algo que se conoce como hipnosis de ruta, que es cuando se pasan grandes cantidades de horas manejando en la ruta y la persona entra como en una especie de estado hipnótico, donde inclusive en muchos casos pasa que ni siquiera se acuerdan qué fue lo que pasó durante ese trayecto. Y esto justamente tiene que ver con lo que les mencionaba, que es estar haciendo algo muy automático, que parece todo igual y muy repetitivo. Entonces la mente es como que entra en un estado de reposo, por más de que uno esté despierto o esté haciendo una actividad. Hay un autor que habló con mucha precisión acerca de estos diferentes estados de la mente y se llama José Silva, que fue el creador del método Silva. Él utilizó muchos años de su vida en investigar el impacto que tiene el aprendizaje y la realización de determinadas actividades mientras uno está en un estado de alfa o por ejemplo en un estado de zeta. Y justamente lo que él descubrió es que normalmente uno aprende muchísimo más rápido cuando aprende bajo estos estados cerebrales. No solamente eso, sino que además descubrió que pueden acentuarse mucho capacidades tales como la intuición, la percepción e inclusive la velocidad de aprendizaje. Desde ya que es súper interesante la investigación que él hizo, porque hay muchos testimonios de diferentes personas que aprendieron su técnica y que lo han utilizado para diferentes cosas. Algunas técnicas de hipnosis, como por ejemplo la hipnosis ericksoniana, funcionan dentro del estado alfa y generalmente se utiliza para, por ejemplo, la modificación de hábitos, tales como el tabaquismo o inclusive el alcoholismo. En la técnica de hipnosis desarrollada por Dolores Cannon, que es también la técnica que yo utilizo, se trabaja específicamente sobre el estado zeta, que como les dije es el estado característico justo del momento previo a dormirse o justo al momento luego de despertarse. Y es el estado más profundo de hipnosis que se puede realizar porque como les digo es justo el momento previo a dormir. Este tipo de estados mentales se pueden alcanzar con cuestiones tales como una meditación muy profunda si estamos hablando de alguien que realiza meditación desde hace muchos años, que tiene mucha práctica y que lo realiza durante mucho tiempo. Porque es difícil que una persona que no tenga práctica en la meditación pueda mantener durante mucho tiempo ese estado de la mente. Empieza a distraerse por cualquier cuestión, sea por ruidos de afuera, por pensar en cualquier cosa, por dolores corporales y todo lo que se les pueda ocurrir. Por eso en la hipnosis es tan diferente, porque justamente el hipnoterapeuta se encarga de ir constantemente preguntando y orientando a la persona para que no se quede dormida, pero se mantenga en ese estado de hipnosis para ir profundizando en la experiencia y recibir la mayor cantidad de información posible. Acá vale una aclaración importante, que es que cuanto más profundo vamos sumergiéndonos en estos estados de conciencia, mayor es la permeabilidad que tenemos a la sugestión. Por eso se asocia tanto a lo largo de la historia esos estados donde la persona está como pseudo dormida, como estado de hipnosis y donde es más fácil de ser sugestionada. Sin embargo, en la actualidad también esto nos puede dar una pauta para entender por qué recibimos tal nivel de bombardeo mediático, de publicidades, de información, de ideas políticas, de todo, en los momentos en los que lo que queremos es relajarnos. Tradicionalmente hasta hace unos años esto sucedía en la televisión. Hoy en día no pasa solamente en la televisión, sino también cuando estamos viendo internet o cuando agarramos el celular en cualquier momento del día. El momento en el que queremos relajarnos, cuando queremos distendernos, cuando queremos bajar el nivel de atención, es justamente el momento donde más recibimos información sugestiva para comprar algo, para pensar de una forma o actuar de determinada forma como autómatas, como resultado de lo que nos están diciendo. Desde ya que desde que existe el teléfono celular y con todas las capacidades que tiene esto al día de hoy, esto se hace cada vez más y más potente, a punto tal de que es absolutamente normal que alguien al día de hoy lo primero que hace en cuanto se despierta es agarrar el celular y lo último que hace justo antes de dormir es tener el celular en la mano. Y como les decía antes, esos son los momentos donde la mente es aún más sugestionable, porque estamos bajo el estado zeta, el estado asociado a la hipnosis más profunda. Entonces esto que les menciono es no solamente para que entendamos cómo funcionan los estados de la mente, sino también para cuidarnos y aprender que esos estados de la mente los podemos usar a nuestro favor, pero también tenemos que estar alerta de que lo normal bajo esos estados de conciencia estemos siendo sugestionados constantemente. Por ejemplo, José Silva desarrolló mucho las diferentes posibilidades que da utilizar estos estados de conciencia a nuestro favor. Como les mencionaba antes, en la técnica de Dolores Cannon, uno se sumerge en el estado zeta. Y para darles una idea, un panorama general, la cantidad de tiempo que uno está bajo el estado zeta en una sesión de hipnosis de esta técnica es más o menos de la duración de 2 horas.
que además son 2 horas donde uno constantemente está obteniendo más y más información. Esto además queda grabado, una grabación de audio para que la persona lo pueda escuchar después. Todo el proceso de la hipnosis es con una guía muy presente momento a momento, entonces constantemente estamos recibiendo información. Esto difiere muchísimo de lo que es, por ejemplo, un estado de meditación. Porque si bien, como les mencionaba antes, tal vez en una meditación muy profunda, en alguien que está acostumbrado a meditar desde hace muchos años, puede alcanzar el mismo estado, el estado Z, ni es la misma cantidad de tiempo en la que permanece en ese estado mental, ni es la misma cantidad de información que recibe. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, con lo que sería soñar y no recordar lo que soñamos, o soñar y recordar perfectamente el sueño. Esto es algo que, si bien uno puede hacer un ejercicio de ir recordando los sueños, escribiéndolos y de esta forma ir recordándolos cada vez más, normalmente suele ser algo un tanto aleatorio. Tal vez alguien recuerda más los sueños que otra persona y a veces durante algunas épocas prácticamente no se recuerdan los sueños y en otras épocas se recuerdan muchos más. Con la meditación puede ser algo similar, porque el objetivo de la meditación normalmente no es tener una experiencia mística extrema, sino que se suele especular con que un estado de iluminación o de expansión de la conciencia puede ser el resultado de meditar constantemente durante años y años. En cambio, en una sesión de hipnosis, al uno tener una guía constante y estar todo el tiempo hablando y diciendo la información que va surgiendo, uno se puede llevar de esa experiencia el equivalente tal vez a numerosos sueños o a numerosas experiencias que tal vez duran segundos en otro tipo de técnicas. Además, en esta técnica de hipnosis, el foco está puesto en que toda la información que surja nos sirva para resolver cuestiones de nuestra vida cotidiana en la actualidad, y que esa información que surge es la indicada para este momento para cada uno de nosotros. Lo que no deja de ser curioso es que con el paso de las décadas y de los siglos, en las que se habla de muchísimas experiencias diferentes a través de las cuales uno puede llegar a comprender cuestiones que uno tal vez antes no comprendía, todo esto sigue relegándose a que pareciera que estamos hablando de cuestiones incomprobables. Sin embargo, cientos y cientos de experiencias de diferentes personas con estas distintas técnicas corroboran que hay una experiencia que puede ser transformadora para cada persona, y que por más de que puede ser distinta para cada persona en distintos grados de profundidad, siempre de este tipo de experiencias la persona se lleva algo muy valioso. Desde ya que hay mucha gente malintencionada a lo largo de la historia que habla de que tuvo un mega despertar y una experiencia de iluminación total, y generan alrededor de esa experiencia y de ese supuesto conocimiento que alcanzaron una especie de imperio pseudo espiritual de manipulación y de narcisismo total. Entonces, desde ya que es absolutamente recomendable ser precavidos con quienes intentamos aprender este tipo de cuestiones. Pero la verdad es que sería una lástima que solamente porque existen ese tipo de personas y seamos escépticos ante ese tipo de personas, lo cual es totalmente razonable, nos estemos perdiendo la oportunidad de profundizar en una técnica que además no necesariamente hay que aprenderla de esas personas. Se puede aprender de diferentes formas, en ámbitos absolutamente saludables, pero obviamente que esto requiere que tengamos la atención puesta en nuestra propia salud mental, cuidarnos a nosotros mismos y en estar atentos a no caer en ese tipo de manipulaciones. Pero la verdad que es interesante recordar que hay gente que a lo largo de la historia, tales como los alquimistas, por ejemplo, se jugaban su vida por transmitir en textos que contradecían absolutamente a la iglesia y donde contaban sus experiencias de autoconocimiento y de revelaciones, y que claramente no lo estaban haciendo para obtener ningún tipo de poder, ni estaban intentando manipular a nadie, sino que simplemente lo que estaban queriendo hacer es mantener vivo ese legado de ese tipo de información que le puede servir a cualquiera que tenga ganas de generar ese tipo de autoconocimiento. Y además también suma mucho lo que la ciencia viene a esclarecer al mostrarnos de que estamos hablando de diferentes estados de conciencia, estados de la mente, a los que todos tenemos acceso, y que más allá del nombre que querramos ponerle o la explicación que queramos hacer, son estados a los que se pueden acceder con técnicas bastante simples, que no tienen mayores complicaciones, y que nos pueden traer beneficios muy grandes y que además al día de hoy se siguen investigando muchísimo. Por lo pronto, las técnicas que les mencioné antes, tanto la meditación como la hipnosis, cuando son realizadas en un ámbito seguro, en el que uno se siente cómodo, confía en quien se lo está enseñando o en quien lo está realizando, puede traer vislumbres y claridad acerca de un montón de aspectos que tal vez nos permanecían muchísimo más inciertos. Así que desde ya los invito a investigar acerca de estas técnicas y espero que me cuenten qué les pareció este video, ya que además sé que es un tema que suele venir aparejado con preguntas acerca de estos diferentes estados de la mente, cómo acceder a ellos, muchas ideas que van surgiendo cuando uno se pone a pensar en estas cuestiones. Tanto como el conocimiento acerca del acceso a estos distintos estados mentales se usa para la manipulación, así como también se puede utilizar para el crecimiento personal. Así que aguardo sus comentarios, sus preguntas, sus ideas. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.